Román hizo con un sí y wow. Cuando daba el verano no tenía tanto público. Bueno, ante todo, gracias a todos por venir. Y si alguno ya ha estado en la charla, pues voy a repetir lo mismo que la última vez. Es un chiste sobre viajes en el tiempo. Y nada, pues yo soy Enrique Fernández Porta, bla bla bla, estudié física y todo eso, y escribo un blog que se llama Factor Cuántico, que algunos de vosotros habréis visto. Voy a intentar proyectar más la voz así. Bueno. Y bueno, ¿de qué va esto? Bueno, ante todo, muchas gracias a la delegación de estudiantes por su amabilidad a la hora de facilitarme dar esta charla. Y sobre la charla, lo que tengo que decir es que no vamos a hablar de matar abuelos, no vamos a hablar de paradojas temporales, de qué pasa si te encuentras contigo mismo, ni nada de eso, sino que lo que intento básicamente es ver si es factible dentro de lo que sabemos del espacio-tiempo definir los viajes en el tiempo, que como todos sabréis, no es hacia el futuro, que es algo que hacemos cotidianamente, a un segundo por segundo. Luego hay gente que lo puede hacer incluso más rápido, sino que lo que me interesa es saber, o que todos deduzcamos alguna forma de poder viajar hacia el pasado, que es lo Chelsea, ¿no? Porque así podremos ir a visitar a los dinosaurios o lo que sea. Entonces, lo primero, para empezar eso, fundamentalmente vamos a hablar de espacio-tiempo. Lo primero es una apreciación que generalmente no se insiste mucho sobre ella, pero es esta, y es que la física, por ahora, se desarrolla en 4 dimensiones. Hay gente que dice 10 o 26, a la gente que le gustan las cuerdas, de todo hay en este mundo, pero a día de hoy la física nos ha ido bien con 4 dimensiones y son las que podemos explorar. No están descartadas que hayan más, pero por ahora con 4 nos va bien. Y dividimos en 4 dimensiones básicamente porque para identificar un suceso físico lo que tenemos es que dar 3 datos para identificarlo en el espacio y una hora, ¿no? Porque si quedáis con un amigo o una amiga, pues le tenéis que decir en qué punto quedáis, longitud, latitud y altura, y a qué hora, porque no sé que se presente mañana y vosotros ya llevéis 24 horas de verano. En algunos casos también se puede dar, aunque le deis la hora, pero eso ya es cuestión personal. Entonces, ¿por qué dice la gente, no, la relatividad es en 4 dimensiones? Bueno, es en 4 dimensiones también. La teoría galileana y newtoniana se desarrolla en un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Lo que pasa es que con ciertas peculiaridades. Si uno, cuando hacemos física con Galileo o con Newton, todo el mundo nos dice, hay un espacio-tiempo absoluto y un tiempo absoluto, y todos decimos, sí. Bueno, en realidad lo que nos están diciendo es que el espacio galileano, que es básicamente representado aquí por G4, G de Galileo, soy un maestro de la notación, pues, y 4 es por 4 dimensiones, pues básicamente lo que nos dice es que tenemos un eje, que es esto que he representado por T, pero que podría haber puesto R de los reales, donde en cada instante de tiempo le asocio un espacio tridimensional completo, que es este E3, o sea que esto es el espacio para ese instante, eso es el espacio para ese instante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en este eje de aquí, en el tiempo, lo único que puedo medir son diferencias de tiempo, T2 menos T1. Y da igual entonces donde sitúe lo que viene siendo el origen de tiempos. El cero lo puedo poner donde me dé la gana. Y de hecho, si yo defino observadores por ahí, que son gente que se está moviendo en línea recta y a velocidad constante, pues todos coincidirán en que esta es la estructura del espacio-tiempo. Pero hay una cuestión, y es, aquí dentro de estos espacios tridimensionales, esto es un espacio Euclide de 3 dimensiones. Y ahí tengo una medida de medir longitudes de vectores. Eso es gracias a que tengo una métrica, que es la métrica euclidea, ya sabéis lo que concluís sobre el tema, es esa métrica que va con 1, 1, 1 en la diagonal y el resto es 0. Siempre hay sistemas de coordenadas que te permiten expresar la métrica así. Y lo guay es que las leyes de la física, ahí dentro, son invariantes frente. Yo pongo aquí un eje de coordenadas donde yo quiera, y entonces las leyes de la física se expresan de igual forma para todos los observadores que se mueven en línea recta y a velocidad constante, que básicamente quiere decir que son todos los que pueden hacer rotaciones de los ejes espaciales y traslaciones de los ejes, traslaciones sólidas. Eso mola, pero tiene una limitación, y es que yo puedo hacer rotaciones, como hemos dicho, eso es lo que conforma el grupo de Galileo,
Pero esas rotaciones, si yo cojo una rotación así, lo que estoy haciendo es llevarme el eje X al eje Z, por ejemplo. Lo que no puedo hacer nunca es mezclar el espacio con el tiempo. Es decir, yo por muchas rotaciones que haga aquí, por muchas rotaciones que haga dentro de estos espacios, el tiempo siempre es la recta R donde yo identifico intervalos de tiempo, de 2 o de 1. Con lo cual, eso quiere decir que este objeto, pase lo que pasa aquí dentro, no se entera. Y eso es lo que quiere decir que el tiempo sea absoluto. Esto, en realidad, si nos pusiéramos serios y empezáramos a formalizarlo, es un espacio así, donde se pueden definir familias de curvas paralelas, que son líneas rectas paralelas en este caso, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la transición a la relatividad especial? Pues el espacio-tiempo en realidad especial, aunque parezca mentira, es una simplificación de esa imagen. Esa imagen es un poco, digamos, un poquito dura de entender. Es un poquito desagradable a la hora de trabajar con ella. En la relatividad especial lo que ocurre es, ya sabéis, la relatividad especial es lo que dice que el espacio y el tiempo conforman una única entidad, que es el espacio-tiempo, y que se fundamenta en que todas las leyes de la física son las mismas para observadores inerciales, los que se mueven en línea recta de velocidad constante, pues están en reposo respecto a un observador, y que hay una cantidad que es invariante para todos, que es la velocidad de la luz. Todos ven la misma velocidad de la luz en el vacío. Pero desde el punto de vista geométrico sobre el espacio-tiempo, supone una simplificación en el sentido de que la relatividad especial se fundamenta en un espacio que se denomina espacio de Minkowski, que es este, M, también por lo mismo, por Minkowski, y que no es más que un espacio vectorial R4 donde se le ha introducido una manera rara de medir distancias. Si yo, lo que vemos aquí es que ahora esto lo hemos convertido en una estructura mucho más simple. El tiempo pasa a ser un eje más. Es decir, yo aquí puedo definir vectores que tienen 4 componentes, una temporal y 3 espaciales. Eso quiere decir que si ahora aplico la misma lógica que antes y yo puedo hacer rotaciones o traslaciones de los sistemas de referencia, de tal forma que si yo tengo un vector en 4 dimensiones, por muchas rotaciones que yo haga, la longitud es la misma, y si yo hago traslaciones, la longitud es la misma, lo describe aquí, lo describe con las coordenadas que lo describe. Pero ahora tenemos un problema, bueno, un problema no, una virtud, y es que hay transformaciones que, si yo atiendo a este dibujo, que evidentemente me falta un eje, pero no sabía cómo representarlo, pues si yo tengo el eje X aquí y aquí el eje T, algún observador puede decidir o puede utilizar unas coordenadas donde estén rotados esos ejes respecto de otros. Eso quiere decir que yo puedo mezclar componentes temporales con componentes espaciales, porque ahora el tiempo es una coordenada más de tu espacio, que no vive fuera, ya no es un ente absoluto, sino que depende del observador, que es lo que nos machaca sistemáticamente con esto de la relatividad especial. Pero en este mundo de la relatividad especial, pues como hemos dicho, aparece una cantidad que es la misma para todos que la velocidad de la luz. Y eso se traduce en este tipo de representaciones geométricas o con ejes coordenados. Si este es el tiempo y esto representa todo el espacio, X y Z, si yo ahora tengo una bombilla ahí que digo que va a estar en mi origen de mi sistema de coordenadas, es decir, ahí, y esa bombilla es tal que cuando yo la pulse emite un flash, ese flash describirá un frente luminoso que se irá alejando de la bombilla en forma de esfera. ¿Qué ocurre si yo ahora intento representar eso en este espacio-tiempo? Pues resulta que inicialmente yo pongo mi tiempo 0 en el momento en el que pulso para emitir el flash. Y ahora lo que hacemos es esta representación. El flash irá moviéndose por el espacio a la velocidad de la luz, describiendo una esfera. ¿Y qué ocurre? Que si yo ahora cojo y pinto aquí una línea y veo los puntos de intersección y las voy dibujando aquí, esto es el punto X para el tiempo 1, el punto X2 para el tiempo 2, así, ¿no? ¿Se entiende, no? Pues lo que estamos describiendo ahí son 2 líneas, que es la que sigue una partícula que se mueve a la velocidad de la luz o la luz. Básicamente eso, llevado a 4 dimensiones, es lo que conforma el famoso cono de luz. El cono de luz siempre se describe como una línea que está a 45 grados respecto de los ejes T y X para un observador que esté en reposo con la bombilla. Pero esta línea de aquí es X igual a T y esta línea de aquí es X igual a menos T, con lo cual vamos a extenderla. Si la extendemos, pues tenemos el cono de luz completo y ahora aparecen cosas guays. ¿Qué cosas? Pues, ¿qué ocurre si yo lanzo justo a la misma vez que pulso la bombilla para emitir este flujo, este
frente esférico luminoso si en el mismo momento se lanza una partícula en el eje X? Pues como todos sabemos, en la relatividad especial se establece como teorema que la velocidad de la luz es el límite de velocidades para las partículas que tienen masa. Es decir, ninguna partícula con masa se puede acelerar hasta la velocidad de la luz, ni puede tener una velocidad que sea la velocidad de la luz. Eso traducido a estos diagramas significa que, evidentemente, si yo lanzo una partícula con masa cuando se emite este frente esférico de luz, pues el frente se irá moviendo y la partícula siempre estará contenida dentro de ese frente. Visto desde esta perspectiva, lo que estamos diciendo es que cualquier cosa que se mueva a una velocidad inferior a la velocidad de la luz estará su trayectoria comprendida dentro del cono. Y si te estás moviendo a la velocidad de la luz, entonces te estás moviendo sobre la superficie del cono. Ahora, la pregunta, ¿qué significa esta línea morada de aquí? ¿Puede existir alguna partícula que describa esa trayectoria en el espacio-tiempo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si la velocidad de la luz es el límite de transmisión de información en el universo, esta partícula se estaría moviendo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, con lo cual no es físicamente aceptable. En concreto, bueno, en realidad la relatividad especial no prohíbe que haya cosas que se muevan a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Están los famosos taquiones, que son partículas que se pueden mover a más velocidad de la velocidad de la luz. Pero resulta que la masa de esas partículas es imaginaria y entonces dan problemas con la causalidad, se introduce la mecánica cuántica, las teorías se explotan porque introducen anomalías. En fin, es un mundo dificultoso el tema de que existan taquiones. De hecho, como curiosidad, a las teorías de cuerdas inicialmente les salieron taquiones por todos sitios y cuando intentaron quitarlas del medio, la dimensionalidad del espacio-tiempo pasó de 4 a 26 en la teoría original. Eso para eliminar los taquiones. Pero bueno, entonces, una cuestión interesante respecto de este tipo de diagramas es que si yo estoy en este punto, todos los puntos a los que yo puedo comunicar la información o los que puedo influir en ellos en mi futuro están contenidos bien dentro del cono o sobre la superficie del cono, porque son aquellos puntos que yo puedo comunicarme o bien mandándole partículas con masa o bien mandándole señales luminosas. Y todos los puntos que se han podido comunicar conmigo, bien lanzándome partículas con masa o bien lanzándome puntos, o sea, rayos de luz o partículas que se mueven a la velocidad de la luz, son las que están comprendidas en la parte inferior del cono y sobre la mitad del cono inferior. Eso quiere decir que tenemos una partición, el cono introduce una partición entre mi posible futuro, mi posible pasado y mi presente. Puntos que están aquí fuera, pase lo que pase, no tengo ninguna herramienta para saber qué está ocurriendo ahí, porque si pudiera saber lo que está ocurriendo ahí, significaría que hay transmisión de información a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Y eso, en principio, está prohibido, así que aquí pase lo que pase, aunque el mundo se esté cayendo y destruyéndose, nosotros no nos enteraríamos hasta que esa información no entrara en nuestro cono de luz y nos pudiera afectar. Por eso se dice que si el Sol desapareciera ahora, nos enteraríamos 8 minutos después, porque la luz tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Pero, esto no se ve bien. Pero bueno, esto es lo típico de todos los libros de relatividad especial, ¿no? Yo tengo un sistema de referencia, así, con los dedos bien. Y entonces tengo un sistema de referencia aquí y otro que se está desplazando respecto del primero, y ahora queremos describir las coordenadas del espacio-tiempo bajo los dos puntos de vista. Este sistema S' se está moviendo respecto del sistema S a una velocidad v, con lo cual tenemos que ver cómo se expresan las coordenadas de uno en función del otro. Y entonces aparecen las T, las T', las X, las X', las Z, las Z', bla, bla, bla. Y los factores de conversión entre una y otra, que son los factores de Lorentz, que son esas gammas de ahí, que es el 1 partido de 1 menos v partido de c, todo al cuadrado. Pero eso cómo se traduce a diagramas espaciotemporales. Aquí la cosa es graciosa, porque uno se empieza a dar cuenta de que el espacio-tiempo de la relatividad especial no es una cosa a la que nosotros estemos acostumbrados. ¿Por qué? Porque resulta que si yo me pongo en S y describo mi espacio-tiempo, pues yo describiré mi eje T, que es este vertical, y mi eje X, que es este horizontal. Si yo intento saber cómo ve el otro el sistema de referencia y sus ejes coordenados respecto a los míos, esos sistemas coordenados están como haciendo una tijera. Se han girado, que son este
y se han creado un ángulo beta, que de hecho ese ángulo beta depende de la velocidad a la que se está moviendo un sistema respecto de otro. Y aquí viene la pregunta. Si uno ve ese dibujo, que a mí me volvía loco, me decían, ¿cuál es ortogonal? ¿Qué son ortogonales en ese dibujo? Y evidentemente es el T y el X, este vertical y el horizontal. Resulta que no, que ahí hay dos parejas de ejes ortogonales. Y ortogonales, os recuerdo, no es que estén así, es que el producto escalar de sus vectores unitarios o de dirección o lo que sea, se acerca. Y resulta que en la geometría del espacio-tiempo de Minkowski de la relatividad especial, el T' y el X' son ortogonales entre sí. ¡Wow! En el dibujo no se ve, pero ahí está. Son ortogonales entre sí. Y esto es fundamental de muchos problemas que hay ahí. Pero lo que es más gracioso todavía, ¿quién es esta línea roja y esta línea roja? Bueno, esto es el cono de luz que define el T y el X. Esa es la línea T igual a X y X igual a T y X igual a menos T. Son esta y esta. ¿Cuál es el cono de luz que se llama S'? Y esto ya es maravilloso. Si tú te pones a echar las cuentas y lo trasladas al dibujo, resulta que la línea X' igual a T' y X' igual a menos T', que serían el cono de luz para el sistema S', ¿quién es? Esas dos líneas. Eso es porque esa geometría subyacentemente es una geometría hiperbólica que se denomina. Eso es muy importante, porque lo que quiere decir es que todos los observadores, independientemente de cómo tú veas ese dibujo de los ángulos así o ángulos así, todos coinciden en una cosa, y es en la estructura de los conos de luz, lo cual es guay. ¿Y por qué es guay? Porque la velocidad de la luz tiene que ser la misma para todos los observadores que estén moviendo en la recta, por tanto, observadores inerciales de nivel a partir de ahora. ¿Sí? Entonces, aquí viene una transparencia que es clave en todo esto, y es ¿qué pasa si tú, aquí te dan un espacio de tiempo y te dicen, mira, esta es la estructura de conos de luz? Y tú ves que presupones que hay un observador que ha determinado la estructura de un cono en cada punto del espacio-tiempo. Y ahora tú los ves que están todos, digamos, orientados de la misma forma. Desde el pasado a futuro se puede identificar, el pasado de uno coincide con el futuro del otro y así sucesivamente. Es decir, yo puedo tener una transición continua de uno a otro, hacia arriba, y puedo ver que todos estos son paralelos entre sí. Eso se traduce o se dice de manera técnica que es un espacio-tiempo plano, porque no hay modificación en la estructura de los conos de luz. Son todas consistentes y se puede dar un flujo de tiempo todos por igual. Y es, cuando digo todos, es todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Por qué? Porque como hemos visto, si esta estructura la determina un observador inercial, todos los demás determinan los mismos conos, determinan la misma estructura. Así que si alguien dice, esta es la estructura del cono de este espacio-tiempo, todos los observadores inerciales coinciden en que esta es la estructura del cono de ese espacio-tiempo. Y eso se le denomina espacio-tiempo plano. ¿Sí? Guay. Y ahora una cuestión mucho más agradable. Supongamos que tenemos dos observadores, observador rojo y observador azul. ¿Sabéis por qué no? Este es el rojo y este es el azul, para no confundir. Y resulta que este lo hemos elegido que parezca que esté en reposo. Está ocupando una posición en el espacio, que suponemos que es este eje horizontal y el tiempo va hacia arriba, y entonces ocupa la misma posición en todos los instantes del tiempo. ¿Qué le pasa a este observador? Pues este está alejándose del rojo a una determinada velocidad, a velocidad constante y en línea recta. ¿Sí? Eso se ve, ¿no? Se está desplazando en el eje X a una determinada velocidad, pero velocidad constante. Y aquí es donde la relatividad gana toda su grandeza, porque esta imagen es exactamente compatible con esta otra imagen. El observador azul podría determinar, no, perdona, el que está en reposo soy yo. Y es el otro el que se está moviendo en el otro sentido a la velocidad que corresponda. Es decir, el rojo ve que el azul se va hacia allá a una determinada velocidad y el azul lo que diría es que el rojo se está yendo hacia allá con la misma velocidad pero en sentido contrario. Y estas dos descripciones son complementarias, análogas, como queráis llamarlo. Pero, ¿qué ocurre si uno intenta comparar los relojes de uno con los relojes del otro? Y aquí es donde empieza la fiesta gorda. Bueno, pues
vamos a inventarnos un reloj, y es cada vez que haga tic el reloj, yo le mando un rayito de luz al otro observador y veo cuándo lo recibe. Básicamente, esto se puede resumir en yo miro mi reloj y miro el del otro, y comparo el suyo con el mío. Entonces, si yo mando un rayo de luz cada vez que mi reloj hace tic, pom, pom, pues eso habrá pasado un intervalo, un segundo, 10 segundos, el tiempo que nosotros hayamos determinado que tenemos que mandar esas señales. ¿Qué ocurre cuando llegan aquí? Pues es que el otro se está alejando, con lo cual el segundo rayo tarda un poquito más en llegar, ¿sí? Si uno mira, lo que pasa es que esta distancia, que es el tiempo que habrá medido el observador azul, o sea, el rojo que ha pasado en el observador azul, verá que esto es más grande que esto. Y entonces dirá, oh, el tiempo del azul es más lento que mi tiempo. Su tiempo se está dilatando respecto al mío. Para mí pasa un segundo y para él pasa un segundo y pico o 2 días y pico, dependiendo de la velocidad a la que vaya el bicho azul. Y ya está. Muy fácil. Dilatación temporal. Esto con las transformaciones de Lorentz y tal. Pero, a mí, ¿qué pasa si el azul se pregunta lo mismo respecto al rojo? Y hace la misma jugarreta, que manda rayitos de luz a un intervalo fijo, pues verá exactamente lo mismo. Es decir, este lo envía en un T, y cuando ve que le llega en un T' que es mayor que su T. Es decir, el azul dirá, el tiempo del rojo está dilatado respecto del mío. Y el rojo dirá, el tiempo del azul está dilatado respecto del mío. ¿Hay algún problema en eso? No hay ningún problema en eso. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se van a encontrar estos dos observadores otra vez? Se han encontrado por aquí abajo, se han cruzado y siguen su camino a velocidad constante, no aceleran, no deceleran, no se vuelven para atrás, con lo cual nunca van a volver a comparar su reloj. Esto, amigos, es como yo desde mi sistema veo el reloj del otro. Y para mí, cualquier sistema que se esté moviendo a velocidad constante, línea recta, ese reloj va más lento que el mío. Su tiempo se ha dilatado. Y para el otro es exactamente la situación simétrica. Y creo que ya sabéis lo que viene ahora, pero no. Vamos a ahondar un poco más en la geometría de Minkowski, porque es una geometría que es una auténtica delicia. Y vamos a recordar una cosa que es bien conocida, pero no por ello es menos delicioso volverlo a escuchar, que es algo de triángulos. Y esto lo hemos estudiado en el colegio y seguramente en algún sitio más, que es la desigualdad triangular. Esta desigualdad es muy importante porque nos dice que sea la suma que sea de las longitudes de los lados, A más B, seguro que es mayor que la longitud de C. Y todas las posibles combinaciones de lados. B más C es mayor que A, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en un espacio euclídeo. ¿Qué ocurre en Minkowski? En Minkowski pasa lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo esta situación? Esta situación es como si yo tengo un observador rojo que está en reposo, respecto a nosotros, tengo un observador morado que se está moviendo a una determinada velocidad hacia allá, y hacia acá viene un observador verde que se está moviendo a la misma velocidad que el morado, pero en sentido contrario. Con lo cual, en la descripción, pues este se cruzará en un determinado momento, estos dos se cruzarán aquí y estos dos se cruzarán. Ahí he definido un triángulo en el espacio-tiempo. Esto es un triángulo en las 4 dimensiones de Minkowski. Aunque, como genialidad, yo lo he hecho en 2. Porque se puede. ¿Y ahora qué ocurre? Pues lo que ocurre es una cosa asombrosa. Ahora mides las longitudes de los laditos estos, y dices, de aquí a aquí ha pasado un tiempo A, de aquí medido sobre el TB, medido sobre el morado, pues habrá pasado un tiempo TB y aquí un tiempo TC. Cuando yo mido la longitud sobre la curva en el espacio-tiempo, lo que estoy midiendo es el tiempo propio de cada observador que se llama. Con lo cual, la longitud de aquí a aquí es un tiempo para el observador rojo, y de aquí a aquí es un tiempo para el observador morado, y de aquí a aquí es un tiempo para el observador verde. Lo guay es que si yo intento aplicar una desigualdad triangular, lo que sabéis es que el tiempo para el observador A, que es el que está ahí en reposo, es mayor que la suma de los otros dos tiempos. Ojo, aquí todos los observadores son inerciales, siempre se mueven en línea recta y van a velocidad constante. Pero para uno de ellos, este tiempo es mayor que la suma de estos dos. Y eso es una gozada, porque va a resolver un problema que por ahí dicen que es una paradoja y que es una cuestión gorda de la física. Hay un detalle.
¿Cómo es que aquí no aplica la relatividad y la situación es simétrica para todos los observadores? Porque en realidad esta situación, si yo estoy definiendo vectores en 4 dimensiones, pasa lo siguiente. ¿Cuál es el único vector que se puede expresar como la suma de los otros dos restantes? Pues si hacemos todas las posibles combinaciones de sumas vectoriales, esto de trasladamos, hacemos las paralelas y vemos dónde se cortan, pues el único que se puede expresar como suma de los otros dos es el rojo. Todos los demás, pues evidentemente esta suma no es la suma de esos dos vectores, ni esta suma de aquí es este molar. Con lo cual hay una asimetría en el problema, hay un único vector ahí, que es el que se puede expresar como la suma de los otros dos. A esa situación, a ese triángulo y a ese lado de ese triángulo, se aplica lo que hemos dicho antes. La longitud de este lado es mayor que la suma de estos dos medidos en 4 dimensiones, con la longitud de Minkowski y con todo el rollo ese. Y eso es importante, porque eso demuestra que hay una asimetría en el problema que nos permite dilucidar para quién pasa más tiempo. Y además es una regla general. Todo observador que esté en reposo frente a dos sucesos y mida su intervalo de tiempo, ese es el intervalo de tiempo más largo medido por cualquier otro observador que vaya y venga. Y esto viene a colación del efecto mal llamado paradoja de los gemelos, que supongo que habéis tenido ocasión de pensarla alguna vez y tal. La cuestión es que la gente va por ahí, la gente dice por ahí, que si yo tengo dos gemelos y a uno le mando una nave espacial que vaya y vuelva, cuando vuelve, ¿quién es más viejo de los dos? Entonces las mentes más preclaras tienen un problema fundamental, y es la relatividad especial, es todo el rollo de la relatividad es que las cosas son simétricas respecto a los observadores. Entonces, ¿quién es más viejo? Porque es verdad que el que se va, su tiempo se dilata respecto del mío, pero respecto a él es el mío el que se dilata para él. Entonces, ¿por qué hay uno que se hace más viejo? Es decir, siempre nos han dicho que la situación es que el que vuelve, para el que vuelve ha pasado menos tiempo que para el que se ha quedado en la Tierra, ¿sí? Y eso suponía un problema, que ya no es un problema nunca más. Esto han intentado decir que hay que resolverlo con relatividad general, o que hay aceleraciones en la nave, y entonces, claro, se introducen, ya no se puede tratar con la relatividad especial y tal. Mentira, la relatividad especial sí puede lidiar con aceleraciones, porque entre otras cosas, si no pudiera lidiar con aceleraciones, sería ciertamente difícil estudiar dinámica en relatividad especial. Ya sabéis, el tema de fuerza por la masa por aceleración se puede expresar en términos relativistas, y si no hay fuerzas o aceleraciones en términos relativistas, no podemos expresar la dinámica de ningún sistema, y sin embargo lo hacemos, con lo cual es falso, se puede hablar de aceleraciones en relatividad especial. Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? ¿Por qué el hermano que se queda o el gemelo que se queda envejece más que los otros? Pues porque esto es un caso donde en el límite tenemos un observador inercial que se va por ahí, nadie acelera, y otro que viene por aquí. Que es cierto que aquí acelera, pero aquí también ha tenido que acelerar y ahí ha tenido que decelerar también. Con lo cual no está claro si los efectos de las aceleraciones no se podrían compensar entre sí para anular cualquier diferencia de tiempos entre los dos. Entonces, ¿por qué uno envejece más que el otro? Pues porque esta es la distancia máxima, es decir, es el intervalo de tiempo más largo que se puede definir en este sistema, como hemos visto antes. Por cierto, lo de antes se llama desigualdad triangular inversa de Minkowski, porque se verifica en el espacio de Minkowski y es una desigualdad triangular, pero no va como la desigualdad triangular de toda la vida. Con lo cual, está claro por qué pasa esto de los gemelos, no hay que introducir aceleraciones ni nada, sino que la relatividad especial te da la solución al potable. El que se queda paradito mide el intervalo de tiempo más largo. Pero entonces podríamos pensar, aquí hay uno que ha viajado en el tiempo. ¿Cómo? El que va y vuelve viaja en el tiempo, en cierto sentido, ¿no? Está viajando hacia el futuro, porque si para este ha pasado un año, dependiendo de la velocidad que lleve, para el que se ha quedado puede que pasen 50 años. Es decir, ha avanzado 40 años en el futuro de lo que le correspondería. Para él, en su reloj, han pasado 10 años, pero cuando vuelve a la Tierra se encuentra que no son 10 años más tarde, son 50 años más tarde. Con lo cual, en cierto sentido, es el que hace el viaje está sondeando un futuro que no le correspondería. Si se hubiera quedado en la Tierra, no estaría ahí, estaría 10 años solo. ¿Veis? O sea que ese ha viajado en el futuro, en cierto sentido. El problema, que no puede volverse hacia atrás, no hay ninguna manera de que ese tipo vuelva atrás hacia el pasado. Con lo cual es un viaje un poco moña,
que no le sirve para mucho. Sí, te tira la vacilada, ha trabajado 40 años, pero a lo mejor pues, todos tus amigos ya no están. Y no te conviene estar ahí. Entonces, ya sabéis, cuando os hablen del efecto de los gemelos, le explicáis el tema de los triangulitos, que eso queda muy mono. Y ahora vamos a pasar a la relatividad general, teoría que ya lleva 100 años con nosotros. El 25 de noviembre se conmemora que el amigo Albert Einstein propuso ya definitivamente las ecuaciones de la relatividad general y a partir de ahí pues, ha sido todo un despiporre en cosmología, agujeros negros, astrofísica, etc. Pero vamos a intentar explicar de qué va esto de la relatividad general. He decidido poner esta foto, que es muy cookie, son ejecutivos tirando de una cuerda, pero se lo estamos dando pica, ciertamente. Pero ahí está esta muchacha, dice, estamos ejerciendo una fuerza, yupi. Pero sí, ¿no? Están tirando de la cuerda, los otros también están ejerciendo una fuerza, hay una interacción. Podría haberlo complicado más y que uno de ellos llevara una carga positiva y el otro llevara una carga negativa y dirían, estamos sintiendo una atracción eléctrica, bien. ¿Sí? Da igual la interacción que ponga, cualquier interacción, todo el mundo dirá, todos estos dirán, estamos sintiendo una interacción. Una fuerza, por usar un nombre más común. Eso está claro, ¿no? Nosotros desde fuera, ¿podemos decir que ahí hay una fuerza? Sí, ¿no? Podemos describir esa fuerza, de hecho. Entonces, aquí estamos nosotros y decimos, están ejerciendo una fuerza, todo guay. Ahora, como somos muy malévolos y muy malotes, vamos a coger a esta pandilla feliz y la vamos a meter en un ascensor que vamos a dejar caer desde una altura respetable dentro del campo radial. Bueno, que no se hubieran ido a una playa ya de una cuerda, porque uno siempre puede acabar en un ascensor estrellándose contra el suelo. Pero a nosotros solo nos interesa el trayecto de bajada y dirán, aquí están flotando por ahí, este y este están enganchados a las paredes de esto y no tienen acceso, no ven lo que hay fuera. Pero todos coinciden, otra vez más, en que están tirando de la cuerda, con lo cual hay una fuerza, o hay una fuerza eléctrica, o cualquier otro tipo de interacción. Todos coinciden en que hay una interacción. Están cayendo como locos, pero ellos no lo saben. Aquí hay una fuerza que es lo que a ellos les importa. Y esta muchacha de aquí los ve caer, pero además los ve que están ejerciendo una fuerza en la cuerda. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Las interacciones están escritas. Pero resulta que tenemos una cosa mágica en esto de la física. Y es el tema de la masa. Y cómo caen distintas masas en el campo gravitatorio. Que la pregunta es, ¿qué cae más rápido? ¿1 kilo de plomo o 10 kilos de paja en ausencia de aire y de rozamiento? Aquí todos diremos, los dos caen igual porque sienten la misma aceleración de la gravedad, porque ya sabéis que la masa inercial y la masa gravitatoria, esto es el principio de equivalencia newtoniano o débil, se llama débil porque hay otro más fuerte, pues ese principio de equivalencia nos dice que la masa inercial y la masa gravitatoria, es decir, la masa de F igual a m por a, esa inercial es lo que demuestra si algo puede acelerar más o menos, mide la inercia, y la masa gravitatoria es la que aparece en la fórmula de Newton de m por m partido de r al cuadrado. Resulta que esas dos masas son iguales, con lo cual al final cancelan y y todos los cuerpos caen con la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad, en el seno de un campo gravitatorio. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Esta es de primero, ¿sí? Guay. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora cojo, elimino a esta gentuza y dejo caer a otra muchacha, la dejo caer en el tema este del ascensor, que está cayendo también? Si queréis imaginar pelotitas por aquí también, todo está flotando, así que ella, si la preguntamos directamente, si estamos ahí flotando con ella, porque la gravedad desaparece, estamos cayendo todo a la misma aceleración, el ascensor, las pelotitas, nosotros, ella, pues dirá, aquí no hay interacción ninguna, estoy flotando, no hay nada, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Si el ascensor subiera hacia arriba con una determinada aceleración, sentiría el peso suyo por la gravedad más el tirón de la aceleración hacia arriba, ¿sí? Guay, esto es también de primero, pero por si acaso lo repito. Entonces pasa una cuestión, y es que esta dice, aquí no hay gravedad, es un mundo ideal. Pero desde fuera decimos, eso está cayendo con una aceleración respetable, como se en el suelo se va a hacer pupa, ¿sí? No, pero ahora ya, trascendiendo las risas y las chanzas, aquí hay una cosa increíble.
hay una interacción que, dependiendo del punto de vista, desaparece. Y eso no pasa con ninguna otra interacción. Si tú ves una interacción en algún sitio, eléctrica, de interacción débil, interacción fuerte, electromagnética, lo que sea, tensiones de cuerda, lo que sea, siempre está ahí. Pero la gravedad no. La gravedad desaparece para algún tipo de observador. De hecho, los que están en caída libre no sienten gravedad. Y eso es una cosa de, oh, esta es la realidad más feliz de mi vida, dijo Einstein. ¿Y cuál fue? Darse cuenta de que eso solo podía tener una manifestación matemática para describir la gravedad. Y es que la gravedad fuera producto de la geometría curvada del espacio-tiempo. ¿Qué diréis? ¿Cómo? La idea se puede desarrollar con muchas matemáticas que son bellísimas, pero es tan simple como esta. O esta es la Tierra, vista desde fuera, que es una esfera, una pelota, está ahí, vemos una curvatura en la Tierra. Pero si yo estoy aquí, ¿qué diré? La Tierra es plana. ¿Dónde está la curvatura? No, se ha ido. ¿Eso quiere decir que la Tierra no es curva? No. Eso quiere decir que yo estoy en una escala tan pequeña que no puedo sondear la curvatura de la Tierra. Eso quiere decir que puntualmente para mí mi entorno es plano, aunque mi espacio sea curvado. Y esto, trasladado al ejemplito anterior, quiere decir que un ser cayendo de caída libre, lo que está viendo a su alrededor es un espacio-tiempo plano. Es decir, si describe las leyes de la física en su entorno, describirá las leyes de la física empleando la relatividad especial. Pero uno que está desde fuera, es decir, que tiene más perspectiva, está notando la curvatura del espacio-tiempo e interpreta como una interacción que llamamos como gravedad. Y entonces esto es guay, porque independientemente como sea nuestro espacio-tiempo, que sea una cosa curvada, siempre podemos en un punto decir esto parece un plano, con lo cual hay que aplicar las leyes de la relatividad especial. Y esto que estoy diciendo de palabras es lo que se conoce como el principio de equivalencia fuerte o principio de equivalencia einsteiniana, que dice que todo observador en caída libre puntualmente describe su física como si fuera un observador en un espacio de Minkowski, un espacio plano. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pues el secreto es que nuestro espacio-tiempo puede tener la curvatura que queramos, una cosa así. Y en cada punto puedo definir que estoy en un entorno que parece plano. Es como coger un entorno pequeñito de una cosa curvada, pues ahí siempre puedo aproximar por un plano. Es más o menos como hacer un Taylor con funciones, ¿no? Yo siempre puedo aproximar. En primera aproximación siempre hay una línea recta que es la línea tangente que toca la función en un punto, ¿sí? Y digo, pues en primera aproximación, la mayoría de aquí sois físicos, pues entonces tengo que contar si todo es en primera aproximación. Matamos todas las derivadas por encima de la segunda y nos quedamos con una línea recta y así vamos tirando, ¿eh? Todo el universo se puede resumir en el oscilador armónico, que detrás de esa afirmación está esto que estoy diciendo, Taylor matando todas las derivadas excepto la primera. Y entonces describimos todo como si fueran líneas rectas, que nosotros decimos en primera aproximación. A mí me gusta más para hacerme la vida más fácil. Pero aún así, aquí esa idea toma categorías de ley física. Pero entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué es la relatividad general? ¿Cómo describe la interacción gravitatoria? Pues muy fácil. Te coges, te paseas tu espacio con todos los planos en todos los puntos y ahora resulta que tú tienes que ver cómo se te pasa de un plano a otro. Pero cómo pasar de un plano a otro no es una cuestión trivial. Si yo tengo solo un plano, pasar de un punto a otro es muy fácil. Voy andando, o matemáticamente traslado un vector, o puedo hacer un traslado paralelo de los vectores sin problema. Pero en un espacio curvo, eso no lo puedo hacer. Yo no puedo mover un vector de este plano a este, porque son espacios diferentes, con lo cual no puedo movernos respecto de otros. ¿Cuáles son las leyes que te dicen cómo mover cosas dentro de un espacio curvo? ¿Cómo moverte de un espacio plano en otro espacio plano? Esas son lo que vienen siendo estas ecuaciones, que son las ecuaciones de la relatividad general. Que básicamente esa G lo que dice es, ahí está conteniendo la información del objeto que se llama métrica, que es lo que nos permite medir intervalos de tiempo, longitudes, áreas, volúmenes, toda la geometría. Esto de aquí son constantes, 8πg, que es la constante de Newton. También hay un c al cuadrado, pero dividiendo por ahí, pero lo he quitado porque c es 1, como ya sabéis. Incluso 8πg también es 1, en las unidades donde g es 1 partido de 8pi. Vamos a ver, hay gente que pone nombre a estas cosas, por ejemplo el sistema de Gauss, ¿no?
epsilon 0 en el sistema de Gauss vale 1 partido de epsilon 0, 1. ¿No? O algo así, no me acuerdo. Vamos, que estos son, vamos, las constantes no tienen mucho significado. Si no sabes de lo que estás jugando, pues ya está. Las pone todas a 1, redefine los sistemas de unidades y fuera, amigos, ¿no? ¿Y qué es esto de aquí? ¿Y qué es esto de aquí? Eso es el tensor energía-momento. Básicamente es un bicho, que el que haya estudiado mecánica, pues se atrasa por caer en el momento. Es un bicho que condensa la información de las densidades de energía distribuidas por el espacio, la región que estamos estudiando, y los flujos de energía, momentos, presiones, lo que sea. Entonces, lo que quieren decir esas ecuaciones es la geometría del espacio-tiempo, como paso de un mensaje tangente a otro, están conectadas o dependen crucialmente de cómo esté distribuida la energía de los otros campos, electrones, electromagnetismo, interacción fuerte, lo que queráis, eso todo hay que meterlo aquí. Cómo esté distribuida esa energía, es decir, la densidad de energía que yo tenga por ahí en medio, la distribución de energías, y cómo esté fluyendo esa energía. Con lo cual aparece eso que nos dice: la geometría le dice a la materia cómo ha de moverse y la materia le dice a la geometría cómo ha de curvarse. Eso es G es igual a 8pi GT, pero queda más poético todavía. Entonces, ya sabemos relatividad general. Y la cuestión es que si alguien nos diera este espacio-tiempo, que espero que no, porque viola bastantes cosas, no hay continuidad, etcétera, pero al fin me puse loco girando los conos. No tuve cuidado. La cuestión básicamente es que si alguien nos da este espacio-tiempo, decimos, esto no es plano. Ojo, ¿por qué? Porque antes hemos dicho que plano era cuando estaban todos orientados de la misma manera. Esto lo que quiere decir es que un observador que esté aquí determinará que su flujo de tiempo, pasado, presente, futuro y tal, es así, para allá, este que es hacia allá, este que es hacia allá. Esto transmite la idea de que en realidad hablar de espacio y tiempo, de esa distinción entre espacio y tiempo en la relatividad general, no sirve para nada si no especificas quién lo está diciendo. Y lo que hemos dicho antes de qué pasa cuando uno está en un punto, lo podemos parafrasear así. ¿Qué pasa si yo me pongo en ese punto y miro a mi alrededor? Pues que para mí veo un entorno donde las leyes de la física son como las de un espacio-tiempo plano, con lo cual yo todos los conos de luz circundantes en un entorno muy pequeño alrededor de ese punto estarán todos orientados de la misma forma. Pero solo alrededor de ese punto y muy cerca, ¿eh? De hecho, estrictamente solo en ese punto. Porque cuando me mueva me encontraré con que mi cono no casa con el cono del otro. Punto. Con lo cual, esto nos da una idea de que el espacio-tiempo está curvado pictóricamente en términos de conos de luz. Estas técnicas, que parecen muy chorras, pues son las que se usan para hacer estudios de la estructura geométrica del espacio-tiempo que contiene un agujero negro. Literalmente es esto. Lo que pasa es que la gente lo hace mejor que yo, no lo hace con el pan. Pero vamos, estas son las ideas. O sea, la gente se pone y saca unas ecuaciones así de grandes y en realidad están pensando en cosas que me queda mejor poner un nota así. Bueno, y ya está, ya sabemos todo lo que hay que saber de relatividad general por ahora. Y ahora vamos a volver al tema de los viajes en el tiempo. ¿Cómo podemos conseguir volver hacia atrás en el tiempo? Pues como hemos dicho antes, estamos en Minkowski y tal, tenemos el cono de luz y esta partícula está moviéndose a una velocidad inferior a la velocidad de la luz en línea recta y a la velocidad constante, ¿verdad? Esa línea se llama que es una curva temporal. Hay tres tipos de curvas: temporal, nulas y espaciales. Estas se llaman temporales, estas se llaman nulas y estas, las que están fuera del cono, se llaman espaciales. Y bueno, aquí os podré decir, es porque la métrica tiene un -1, 1, 1, hay una distinción entre el tiempo y el espacio, y entonces hay vectores que pueden ser ortogonales a sí mismos, que son los vectores nulos, y luego hay otros que tienen norma negativa y otros que tienen norma positiva. Pero en realidad el secreto está en que los que están más pegados al eje T son las temporales, los que están más pegados al eje X son las espaciales, y los que están aquí pues le decimos nulos. En realidad lo otro de las métricas, pero así mola más. Así me acuerdo yo, básicamente. Entonces, ¿cómo podría volver al pasado? Es decir, si yo parto de este punto, ¿cómo podría volver aquí? Pues tendría que describir una curva que fuera a ese punto, pero algo así. Pero eso no está permitido en la realidad espacial. ¿Por qué? Porque en algún momento tengo que superar la velocidad de la luz y eso está prohibido. Si curvo tanto,
esta trayectoria de esta partícula significa que la estoy acelerando hasta que su velocidad supera la velocidad de la luz, con lo cual, no, fuera, no está permitido. Con lo cual, pues ya está, hemos acabado la charla, no se puede viajar en el tiempo. A no ser que seas un gemelo que te contenga en un juego. Pero no es factible tampoco por ahora. Pero tenemos una teoría que nos dice que podemos modificar la estructura de conos de luz del espacio, simplemente distribuyendo las energías de una manera guay. Y entonces podemos encontrarnos situaciones como esa. La relatividad general, como nos permite acomodar conos de luz dependiendo de cómo distribuyamos las energías, podemos cambiar la geometría del espacio-tiempo y podemos tener situaciones como esta. Si yo me estoy moviendo por este cono, llego a este, me sigo moviendo dentro de ese cono, llego a este, sigo moviéndome dentro de ese cono, con lo cual nunca paso, siempre soy una curva temporal, es decir, siempre estoy moviéndome a una velocidad inferior a la velocidad de la luz. Pero la estructura del espacio-tiempo es tal que me permite completar un ciclo completo sin salirme de los conos de luz y volver al pasado. Si yo estaba aquí, pues cuando esté aquí digo, pues me voy al pasado y llego aquí y me veo a mí mismo yéndome. Entonces, la cuestión es, ¿esto es factible? Pues no hay ninguna ley de la física en contra de lo que dicen por ahí que puede dar estas situaciones. De hecho, hay mucha gente que se dedica a estudiar si se puede implementar esto de una forma guay. Porque claro, hay que meter energías y hay que meter cositas en el espacio-tiempo para que nos permitan tener cosas de estas en el espacio-tiempo. Hay algunos problemas matemáticos en los que no voy a entrar, si el universo es conexo o simplemente conexo, ¿verdad? Os cogéis la bibliografía. Pero hay soluciones en la relatividad general que permiten la aparición de estas curvas que se llaman curvas temporales cerradas, que son las que permitirían viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Y, por ejemplo, esta es una situación. Imaginemos que yo tengo este espacio-tiempo donde aquí esta trayectoria está todo, pues estoy en reposo. Voy desde infinito hasta infinito, aquí quieto, y ya está. ¿Qué pasa si yo identifico los dos extremos y los curvo y formo un cilindro? Esto es una solución aceptable de las ecuaciones de Einstein y entonces, fijaros, sale por aquí, da la vuelta, los conos de manera continua se van acomodando unos con respecto de otros, por lo cual ahí podría volver al pasado. Esto es una solución muy guay, pero que no sirve para nada porque no se puede conseguir, nuestro universo no es así. Entonces, ¿hay algún modo de que uno pueda hacer eso? Pues sí. Y eso vino de la mano, bueno, hay otras muchas formas, pero a mí me gusta esto, de este articulazo de el amigo Einstein y un estudiante suyo que era Rosen. Estos se dedicaban a liarla periódicamente. Este es el de Einstein, Podolsky y Rosen, que intentaron demostrar que la mecánica cuántica era una patata, que no estaba completa y que había que hacerlo mejor, y que los experimentos se empeñan en demostrar que estaban equivocados. Pero bueno, alguien tuvo que poner el problema para que después pudieran resolverlo. Y este artículo es del 35, que se llama El problema de las partículas en la teoría de la relatividad general, estaba inspirado por la idea de que a Einstein le molaba mucho de que las cosas fueran geometría del espacio-tiempo. Entonces dijo, voy a intentar describir todo con geometría del espacio-tiempo, incluidas las partículas, electrones, protones, lo que sea, bueno, las que conocía él. Y entonces aquí hay una parte guay, que es esa. Todo lo demás es bla bla bla. Pero aquí pone, estas soluciones involucran la representación matemática del espacio físico como dos hojas idénticas conectadas y una partícula se representa por un puente conectando esas dos hojas. ¿Sabéis a qué se refería, no? ¿Sabéis? Agujeros de gusano también se llaman puentes de Einstein-Rosen. ¿Qué es? Eso. Esto es una hoja del universo, o una sección del universo, una parte del universo, que está conectada a través de algo que se llama agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen con otra parte del universo. Estas dos partes, yendo por el espacio-tiempo, pueden estar todos los separadas que quieras. ¿Vale? Entonces ellos dijeron, bueno, pues si esto tiene la propiedad de que está cargado positivamente y no sé qué y no sé cuánto, y esto negativamente, pues esto representa la electrón y su positrón, y entonces podemos explicar las partículas y las antipartículas y todo el rollo. Al final se demostró que eso era basura, que no se podía hacer eso porque entonces la física se caería a pedazos. Pero la idea quedó ahí hasta que Wheeler trabajó un poco en ella. Wheeler es otro campeón de la física, pero la gente decía, esto del agujero de gusano parece que no tiene mucha pinta de existir. Sin embargo, era una idea que iba apareciendo una y otra vez en la física, sobre todo cuando empezaron a estudiar agujeros negros,
algunas soluciones de agujero negro involucraban la aparición de estos tipos de agujeros de gusano. Entonces la gente dijo, ¿puedo meterme ahí dentro y salir, entrar por aquí y salir por aquí? Sin tener que ir del punto A al punto B todo el por fuera. Y dijeron, eso sería guapísimo, porque entonces tardaría muy poco en ir de aquí a aquí. Imagínate que A y B está a 100.000 años luz, pues yo me tiro por A, salgo por B y ya está. He ganado un rayo de luz que vaya por fuera, con lo cual, en cierto sentido, yo nunca me he movido a más velocidad que la velocidad de la luz, pero le he ganado el rayo de luz. Pero ¿qué ocurre? Que se demostró que si tú intentabas tirarte ahí dentro, pasaban cosas feas. Lo primero que pasaba es que las bocas se cerraban, eso se convertía en sendos agujeros negros y dentro de un agujero negro no se lo tiene que pasar uno bien. A no ser que salgas en Interstellar, entonces te pasas pipas, dando y jugando con el reloj de niña, que era la película. ¿Alguien no la ha visto? Pues nada. No pasa nada, ¿eh? O sea, no he dicho nada, no te destripo la película, lo prometo. Lo voy a decir, esto era. Qué cabrón. Da igual. Sigamos. Y entonces, pues nada, esto ya fue el despilfarro, esta idea se olvidó así hasta que salieron en 1987 y 1988 salió que es agujeros de gusano en el espacio-tiempo y su uso para el viaje interestelar. Aquí está Kip Thorne, que es el guionista científico de la película Interestelar. Dios, va a piñón ahí. También es el guionista científico de la película Contact. ¿Alguien ha visto Contact o ha leído Contact? 2, 3, 4, 5. Vale, todos. Y luego sacaron esta de agujeros de gusano, máquinas del tiempo y la energía, condición de energía débil, que es una hija de la Bueno, estos dos artículos reimpulsaron el campo de los agujeros de gusano. Primero, porque el primer artículo demostró que existían soluciones de agujeros de gusano que cuando tú te tirabas dentro no se colapsaban, lo cual era guay, no te morías en el dentro. Es lo que llamaron agujeros de gusano transitables, porque tú podías ir por ahí. Y esto, el Kip Thorne estaba dando charlas por ahí, a veces gordos, y uno le dijo, oye, ¿has pensado que esto se puede utilizar para hacer viajes en este tiempo? Y dijo, Y entonces, como iba en coche, pues mientras que iba desde Chicago a Pasadena, creo que era, pues se inventó este artículo. Y lo publicaron un año después, y ahí demostraron que se podía hacer un viaje en el tiempo usando agujeros de gusano. Si alguien está muy interesadísimo sobre el tema, hay un libro muy bueno de Mark Visser, que es el agujero de gusano lorentzianos es de la relatividad, y que mola un mogollón porque están todos los detalles, todo lo que queráis conocer sobre agujeros de gusano está ahí. No se escribe un libro mejor que ese, todavía. Y entonces, ¿qué demostraron, por ejemplo, aquí en este artículo? Lo que demostraron fue cosas guapas. Las cosas guapas que demostraron fue, si yo tengo dos bocas del agujero de gusano, pues resulta que si yo pongo un reloj justo en esta boca y un reloj justo en esta boca, esos dos relojes permanecen continuamente sincronizados. Independientemente de lo lejos que estén estas dos bocas sobre el espacio-tiempo, yo tengo aquí una boca y aquí otra, y da igual que estén aquí, que estén aquí, que estén aquí. Los relojes que estén justo en esta boca y justo en esta boca están siempre sincronizados. De hecho, si yo cojo esta boca y la empiezo a mover, que la puedo mover de una manera muy fácil, yo cojo esta boca y le pongo cargas negativas, y a esta le pongo cargas positivas, y ahora con una plaquita cargada negativamente, con un binario espacial, me voy moviendo, la boca se viene como perrillo faldero, pues percibiéndome por el espacio-tiempo. Entonces, da igual cómo se muevan, estos relojes permanecen siempre sincronizados. Y otra cosa guay es que la distancia por el tubo, por la conexión en el agujero de gusano, que en realidad no es un tubo, eso es una mala representación, pero bueno, nos hace la idea de que las cosas están conectadas. Esta distancia puede ser todo lo corta que nosotros queramos, aunque las bocas estén en el espacio-tiempo, las veamos separadas la cantidad que sea. Y eso es magnífico, ¿vale? De hecho, ahora actualmente hay un campo de investigación que está intentando demostrar que el entrelazamiento cuántico, esto es cuando yo vivo en una partícula aquí y sé cosas de la otra, que aunque esté allí, pero no se transmite información,
eso no es más que una consecuencia de que las cosas están conectadas por agujeros de gusano. Eso es una cosa muy bestia. Y la gente está trabajando en ello en series de más. Lo cual es más bestia todavía. No, pero la idea no es. Entonces, que quede claro, relojes en las bocas permanentemente sincronizados y las distancias entre las bocas a través de la conexión puede ser todo lo pequeña que queramos. ¿Vale? Guay. ¿Pero puede ser cero? ¿Qué? ¿Puede ser cero? Puede ser todo lo pequeño que quieras, incluso pequeño. Y entonces luego se tiraron ya ahí a la piscina y gracias a la película Interstellar, es una película que ha dado lugar a artículos científicos publicados en revistas científicas. El primero es este, Visualizing Interstellar Wormhole, y que es un pedazo de trabajo de la leche, porque demuestran cómo detectaríamos en nuestra un agujero de gusano. Porque claro, ¿cómo detectamos, cómo mirando al universo, cómo se detecta un agujero de gusano? ¿Quién sabe? Pues si nunca hemos visto ninguno, ¿cómo se detecta? Pues la idea es esta, no sé si se ve bien, aquí se ve mejor. Esta es la Endeavour, Enterprise, igual, la nave de Interstellar, es el moco. Y esta esfera, que aquí no se ve, pero hay estrellas y otras cosas, pues ahí lo que se está viendo, lo que está viendo es justo lo que hay a la otra boca, que es otra galaxia que está ahí a muchos años luz. Estás viendo lo que hay al otro lado de la agujero. Pero claro, tú cuando estás mirando al cielo, pues hay regiones, nosotros no nos conocemos todo el cielo, por lo cual no sabemos si hay una zona donde estás viendo lo que hay al otro lado del agujero, pero tú cómo no sabes si hay un agujero o no. Bueno, pues el secreto viene de fotos como esta. Esto es una galaxia, esto es un anillo de luz que hay ahí, que dices tú, oh, ¿y eso qué es? Pues eso es, esto es la representación, es la foto mejor que tenemos para demostrar que el espacio-tiempo de verdad está curvado. Porque esa foto, que aquí se ve mejor que aquí, porque aquí hay un proyector mejor que este, lo que quiere decir es que yo tengo una galaxia aquí y tengo otra aquí detrás que yo no podría ver. ¿Por qué? Porque esta me la acaba. Pero sin embargo veo esta galaxia de aquí con un anillo. ¿Por qué? Porque la luz que viene y chocaría por la primera galaxia, la que tengo ahí entre la roja y nosotros, pues chocaría con esta galaxia y tú no la verías, el resto de rayos se irían por aquí afuera. Pero sin embargo, si la geometría de este tiempo está curvado alrededor de esta enorme cantidad y concentración de energía, como nos dice la relatividad de Einstein, esta luz de aquí podría bordear y seguir los caminos de la geometría y sí llegarnos aquí. Con lo cual nosotros veríamos una imagen deformada de este objeto que está detrás de otro, que es el que nosotros vemos en primer plano. Con lo cual eso es lo que se llama lentes gravitatorias, que conocemos ahora a cientos, a miles. Eso es una herramienta de trabajo en astrofísica ahora, y es una pasada, porque eso es ver la curvatura de este tipo de reacciones. Pero eso es relevante porque nos permitiría determinar si hay un agujero de gusano o no. ¿Por qué? Porque alrededor de los agujeros de gusano se tienen que dar procesos de cosas de efecto eléctrico. Si nos acercamos mucho a la imagen, estas imágenes están deformadas por el efecto lente gravitatoria. Así que si tú estás mirando al cielo y de repente ves una pelota alrededor de la cual tú dices, ¿ahí qué hay? Y alrededor hay objetos deformados, puedes determinar que ahí hay una boca de un agujero de gusano. Parece que no, pero la gente se empeña en determinar esto y madre mía, si alguna vez se ve un bicho de esos de verdad. Y entonces, bueno, esto es en otro artículo, pues cómo se vería un agujero de gusano, uno en Dublín y el otro esa boca está en un desierto de California y estás viendo lo que hay del otro lado porque la otra boca está en Dublín. Entonces tú estás en el desierto viendo a la gente paseando por una calle de Dublín y la gente de Dublín estaría viendo lo que hay en el desierto de California. Bueno, pues una delicadeza que la gente hace. Dice, mirad lo que pasaría si tuviéramos un agujero de gusano en Dublín. Y entonces, ahora ya pasamos al ejercicio. El ejercicio es: diseñe un viaje en el tiempo con un agujero de gusano. Ayuda 1. Todo lo que se necesita ha sido puesto en esta charla. Ayuda 2. Tenemos que conseguir una curva temporal cerrada, es decir, que podamos ir y volver en curvas de tipo tiempo. Y ayuda 3. Y esta es la más importante. ¿A alguien se le ocurre?
tonterías, porque el 95% del tiempo de vida útil de un científico se consume en decir estupideces y comprobar luego que no son. ¿Cómo? Podemos mover los folios y intervenir los ¿Podemos mover un poco? ¿Una boca? Los folios podemos moverlos y intervenir. No, los folios son después de tiempo, no, no, son infinitos. ¿No? Sí. ¿Tú sabes hacer eso? ¿Eres Dios? Pues entonces no puedes lograr el espacio-tiempo. Alguien, va. ¿Eres Dios? Yo tengo dos bocas. Puedes querer delante. A ver, allí. Es una boca y la blanca es otra. Y He puesto blanco y negro para que se distinga. Boca blanca, boca negra. Por ahí bien. no voy a poder viajar más atrás del momento en el que se creó la primera. No, las bocas se crean a la vez. El agujero de gusano tiene dos bocas. Esto es en el instante 1, instante 2, instante 3. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? La boca blanca que está haciendo respecto a la negra, de algún modo la estamos moviendo, ¿no? ¿Veis? ¿Qué pasa si yo tengo dos relojes aquí? Que están sincronizados. Si tengo dos relojes justo fuera, ¿están sincronizados estos dos? ¿Ya? Pues este se está moviendo. Este dirá que este se está dilatando. Entonces, pero eso es un efecto relativo. El blanco dirá lo mismo del negro. Entonces, ¿dónde está el punto clave? ¿Qué tiene que hacer la boca blanca en algún momento? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Volver? Porque sí, ¿eh? Vamos a ver, decir algo fuerte así, volver. Moverse, volver. Llegar al lejos. Volver. Porque si vuelve, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué pasa? Si aquí tengo al gemelo A justo fuera y el otro gemelo B se va moviendo, va tirando de la boca y después vuelve, el gemelo B, ¿qué le pasa? A este que va y vuelve, ¿qué le va a pasar? Que vuelve más joven, ha ido al futuro. Eso es. Guay. Hemos creado una variación de tiempos respecto al entorno de la boca negra y el entorno de la boca blanca. Si va y vuelve la blanca, sí, es el efecto de los gemelos. Pero los relojes que están justo en las bocas, ¿cómo siguen? Guay. Y ahora, esto es lo más bruto. Esto es del libro este, que os recomiendo fuertemente, escrito por Kip Thorne. Os prometo que no es familia mía. Vamos, que no le hago publicidad por nada. Pero este señor dijo, yo tengo un agujero negro de estos transitables que he inventado yo. Y tengo yo uno y mi mujer, otro en la nave espacial de la familia. Esto lo pone literalmente en el libro. Entonces, aquí nos damos la mano a través del agujero que puede estar en una distancia por dentro del agujero de gusano todo lo cercana que nosotros queramos. Con lo cual, el reloj de esta muñeca y el reloj de esa muñeca, como están siempre, y estos relojes se pueden desincronizar si esta mujer va en su nave espacial, se va y vuelve. Para ella va pasado un año, para esta mejor 10. ¿Sí? Guay, vamos a verlo en un diagrama espacio-tiempo. Estos números son los relojes en las bocas. ¿Sí? Entonces, estas líneas moradas son el túnel del agujero de gusano. ¿Y estas líneas rojas qué representan? Los que están a 45 grados. Los conos de luz que determinan estos puntos, ¿no? Sí. Inicialmente estos dos, pues este podría venir aquí, ¿no?
podría saltar por dentro de la mujer y decir, hola, y volverme aquí y decir, hola otra vez. ¿Eso es un viaje en el tiempo? No podría ser un viaje en el tiempo, ¿por qué? Porque este tipo no está ni en el pasado ni en el futuro de este. ¿Cuándo decimos que estamos en el futuro de este? Cuando estamos dentro de su bono. Entonces, resulta que yo voy moviendo esto, lo alejo, y llega un momento en que decido que me vuelvo hacia atrás, ¿sí? Entonces, la conexión entre las bocas se puede describir, y esto se puede describir matemáticamente, va, digamos, que se va inclinando en este diagrama. Entonces hay un punto crítico. ¿Cuál es? Este punto. ¿Por qué es crítico? Porque yo ahora, si salgo de aquí y me vengo aquí, estoy yendo al pasado, ¿no? Podría volver con dificultad, porque me tendría que mover a qué velocidad para volver al punto de partida, a la velocidad de la luz. Pero ¿qué pasa si yo llego y me pongo muy cerca? Por ejemplo, aquí. ¿Puedo ir por aquí a una velocidad inferior a la velocidad de la luz? Sí, ¿no? Yo puedo atravesar el agujero, ¿sí? Con lo cual estaría visitando mi pasado, por ejemplo, 10 años atrás. ¿Podría volver a ese punto siguiendo un camino continuo de conos de luz? Este punto está en el futuro de este, ¿sí o no? Con lo cual yo podría venir aquí y decir, oh, estoy en el pasado. Y este podría ir allí y decir, oh, estoy en el futuro de verdad. Pero ocurre un tema. ¿Cuándo empieza una máquina del tiempo que tengamos posibilidad de hacer este trayecto de forma continua, sin salirnos del cono de luz? Es decir, teniendo una curva temporal cerrada. Justo empieza en ese límite. Y entonces aquí es donde aplica lo que ha dicho el colega, que es que si alguien quiere ir a visitar a los dinosaurios o a matar a su abuelo cuando era mocito, lo tiene difícil. Porque ¿cuándo empieza a funcionar la máquina del tiempo? ¿Cuándo es factible que yo esté aquí, me baje a mi pasado y después pueda volver al futuro? Cuando estoy dentro del cono de luz. Ese es el momento donde se crean las primeras curvas temporales cerradas. Es decir, cuando puedo decir, ya tengo una máquina del tiempo. O un dispositivo para viajar en el tiempo, para atrás y para adelante. Con lo cual, ¿cuál es la fecha límite a la cual yo puedo retroceder en el tiempo? Esta. En el primer momento donde yo puedo cerrar de manera consistente, es decir, sin moverme a mayor velocidad de la velocidad de la luz, una trayectoria cerrada en el espacio-tiempo que no suponga que me tenga que mover a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Con lo cual hay un límite para el cual yo puedo viajar hacia atrás en el tiempo, que es el primer instante en el cual se pueden crear estas curvas temporales cerradas. Y esto, amigos, si lo hubiéramos hecho en el 88, seríamos ahora todos muy famosos. Pero estamos en el 2015. Si tenéis una máquina del tiempo, conocéis a alguien que haya hecho una máquina del tiempo en 1986, ahora que lo sabéis, podéis volver atrás en el tiempo y publicar vosotros el artículo antes que todo. De hecho, también podéis copiaros la película Interstellar, verla y publicarla antes que Thor. Y entonces, si esta charla la damos mañana, después de que alguno hayáis hecho esto, diré vuestros nombres en lugar de Thor. O quizás ya lo habréis hecho y os habéis puesto el nombre de Thor. ¿No? Qué rayada, ¿eh? Ahora todos dudáis de los demás. Y en este momento, cuando uno ha demostrado que teóricamente esto sería factible, evidentemente esto tiene muchas más migas, tendríamos que entrar en cómo se crea una nube de gusano, cómo se mantiene abierto, cómo esto, cómo lo otro, cómo lo movemos, es decir, tenemos que... detallitos. A que juguemos un poco los detallitos, entonces sí que uno se preocupa por qué pasa si quiere matar a otro. Si tu abuelo es físico, pues seguramente te estés creando una escopeta a la salida de la boca y entonces la historia acaba mal para el tiempo. Y bueno, con esto hemos acabado. Muchas gracias y espero que hayáis aprendido al menos una cosa o ninguna y que lo hayáis pasado bien. Y antes de la amorosa ovación, os quiero decir una cosa. Hoy en el Boulevard hay una charla sobre esta señora que es uno de los iconos científicos por excelencia, que es Madame Curie. Ya sabéis que hizo un par de cosillas de relatividad, entendimiento de núcleos y tal.
Pero os recuerdo que esta señora vivió en una de las épocas más convulsas, tanto científica como políticamente, en nuestro planeta, y que tiene una vida absolutamente increíble. Es guay que vayáis, porque si os vais a dedicar a la ciencia, mola ver que los científicos tenían claroscuros y que tenían vidas que pasaban malos ratos y buenos ratos, y más malos que buenos. No voy a adelantar. Solo os voy a decir una cosa: esta señora estaba merendando con el presidente de Estados Unidos, un tal Hoover, el jueves negro, que es donde la bolsa en el 29 se cayó, el mundo se estaba destruyendo, literalmente, la gente iba a morir de hambre en varias semanas vistas, porque todo el mundo había invertido en bolsa, la bolsa bajó y dije, me quedo con tu pasta. ¿Y quién estabas merendando con el presidente? Diciendo al presidente, no pasa nada, estoy merendando con Madame Curie. Ya solucionamos lo de la bolsa mañana. Tampoco es una pequeña desaceleración. No es una crisis. No sé si os suena, Esto ya es técnicamente. Pero os voy a decir una cosa, molaría que fuerais, es que en la Alameda de Hércules, en el Café Boulevard, es el número 83, y la da la profesora Adela Muñoz, que ha escrito un libro sobre Marie Curie. Pues seguro que vais a flipar porque la mujer tenía unos amigos de órgano, empezando por Einstein, Planck y todos los discuchos de todas las cosas. Así que nada, muchísimas gracias y ha sido un placer.